Los lunes, miércoles y viernes, de 11 a 12 de la mañana en Radio Corazón, abrimos un espacio donde tu salud es lo primero. Clínica 973. En cada programa tendremos un profesional de la salud con temas de tu interés y comunicación directa para responder tus dudas e interrogantes. Clínica 973. Recuerda tu cita, escucha las recomendaciones y prepara tus preguntas. Clínica 973. En Radio Corazón, los lunes, miércoles y viernes, de 11 a 12 de la mañana. Conducido por Héctor Mancía. El momento de la cita ha llegado para que abramos nuestra clínica e inicie el espacio radial en el cual tu salud es lo primero. Clínica 973. Un profesional de la salud esperando para hablar de los temas que te interesan junto a Héctor Mancía. Bienvenidos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? 24 de febrero del 2021 nos dice el calendario. El dial nos señala que estamos disfrutando del 97.3 de Radio Corazón y la hora pues nos dice que llegamos a las 11:06. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Héctor Mancía, dándole la bienvenida a una edición más de Clínica 973 a través de esta frecuencia. En los controles, el señor Freddy Serrano, en la producción pues del joven Mateo Mancía, ¿verdad? Y el día de hoy pues vamos a estar platicando sobre malestares intestinales con el doctor Rodolfo Ortiz, quien es gastroenterólogo. Va a ser una mañana bastante bonita, bastante interesante, a la cual le invitamos para que se una con sus pláticas, con sus preguntas, con sus dudas e inquietudes a través del 2283-2155, que es nuestro número de teléfono, o el 7225-0599, que es nuestro WhatsApp. Asimismo, estamos en vivo a través del Facebook de la Radio Corazón 973, transmitiendo este espacio a través de Facebook Live. Le invitamos a que nos siga a través de Instagram en Clínica 973 o también a través de YouTube con Clínica 973. Ahí estamos compartiendo normalmente fotos y videos de contenido exclusivo para que usted pues también sea parte de esta familia que día a día crece cada vez más. Llegamos a las 11:07 minutos y pues pasamos de una sola vez a la píldora del conocimiento. Curiosidades, datos que no sabías. El cuerpo humano, la ciencia y la medicina es muy sorprendente. Conozcamos más en la píldora del conocimiento en Clínica 973. Esto es bastante bonito e interesante. Mire, la píldora del conocimiento, donde vamos a hablar acerca de los intestinos, que pues me estoy dando cuenta que tiene una gran importancia en nuestra salud. El intestino es un órgano que forma parte de nuestro sistema digestivo y su función principal es la absorción de los alimentos. Es apodado hace algunos años como el segundo cerebro. Posee más neuronas que la espina dorsal y cuenta con un sistema nervioso autónomo. Puede funcionar solo. Es gobernado por el sistema nervioso entérico, que se encarga de controlar el aparato digestivo. Se comunica con el sistema nervioso central a través de los sistemas simpático y parasimpático, aunque funciona independientemente. El 70% de las células de nuestro sistema inmune vive en el intestino. Es por esto que puede ser más vulnerable ante enfermedades como una gripe si tienes problemas intestinales. Algo bien interesante pues de lo que vamos a estar conversando el día de hoy con el doctor Rodolfo Ortiz, gastroenterólogo, y el tema, malestares intestinales. ¿Qué le parece si pasamos de una vez a la plática del día de hoy? Bienvenidos a nuestra clínica. En estos momentos damos paso a la plática con nuestro profesional de salud invitado. Conoce más de su especialidad y temas importantes que nos interesan. Iniciamos la charla con nuestro invitado de hoy. El día de hoy, como les comentábamos, estamos platicando con el doctor Rodolfo Ortiz, gastroenterólogo, a quien le damos la bienvenida el día de hoy.
¿Qué tal, doctor? ¿Cómo ha estado? Buenos días, agradezco la invitación y espero poder colaborar para que la audiencia pues aclare dudas que pueda tener relacionadas con las condiciones de malestares intestinales. Vaya, mire, cuando uno piensa en malestares o enfermedades intestinales, yo creo que la primera que se nos viene a la mente es el colon inflamado. Probablemente, lo que pasa es que habría que ver en sí qué definimos como malestares intestinales, porque los malestares intestinales, lo que tú explicabas al principio, se refiere básicamente a lo que es intestino delgado. Y como tú dijiste, pues la principal función del intestino delgado son la absorción de nutrientes. Por ende, las condiciones que van a estar asociadas con patologías o enfermedades del intestino delgado van a, por lo general, manifestarse con cuadros de diarrea. Y es como que el síntoma más común, ¿verdad? Sería el síntoma que por lo general va a orientar a que el problema radica en el intestino delgado. Y naturalmente, si tú tienes un cuadro de diarrea, pues por ende vas a tener síndrome de mala absorción, y eso te va a llevar probablemente a problemas en el desarrollo en los niños, y en los adultos pues desnutrición. ¿Las funciones de ambos intestinos son las mismas? No, son diferentes. O sea, básicamente la función, el intestino en sí lo dividimos en intestino, lo que conocimos nosotros en el colegio, intestino delgado y grueso, exacto. El intestino delgado está compuesto por tres partes: el duodeno y el yeyuno y el ilion. Y básicamente la función es absorción. Solo que la absorción de diferentes nutrientes se da en diferentes segmentos del intestino. Para el caso, pues, la absorción de ciertos medicamentos, alimentos, se te va a dar en el duodeno. Hay otros alimentos que se absorben en el yeyuno. Y para el caso, las vitaminas liposolubles, la vitamina A, D, E y K, se absorben principalmente en el ilion, que es el último segmento del intestino delgado. Por ende, la función básicamente del intestino delgado, pues quedamos que es absorción, y las manifestaciones van a ser relacionadas con absorción. La función básicamente del colon es darle consistencia a las heces. Lo que te sale del intestino delgado al colon es líquido. Y el colon tiene diferentes segmentos: el colon ascendente, transverso, el descendente, el sigmoides y el recto, que en diferentes segmentos, pues ahí darle consistencia a las heces. Entonces, de alguna manera también los problemas de colon, lo que conocemos básicamente, el más frecuente es el colon irritable, es una condición que va a estar asociada con la defecación, pero no con diarrea siempre, sino que a veces te pueden estreñir, a veces le dan diarreas y a veces tienen patrones alternantes de diarrea y estreñimiento. Sin embargo, como tú dijiste, pues el intestino es el órgano que tiene más neuronas, entonces hay una interrelación en mucho reflejo tanto del intestino delgado y en el intestino grueso. Por ende, los pacientes con problemas de intestino delgado, pues de hecho hay un término del colon irritable que se llama síndrome de intestino irritable, porque compromete también la parte del intestino, no solo específicamente del colon. No me queda clara la función del intestino grueso todavía. Es darle consistencia a las heces. Solamente. Básicamente es la función principal. O sea, lo que te sale del intestino delgado al intestino grueso es heces líquidas. Y en lo que recorre todo el colon es que el colon le da la consistencia adecuada para que cuando tú defeques, pues la consistencia sea la correcta. Por el contrario, para el caso, tú tenés un problema de colon con un patrón de diarrea, son pacientes que las contracciones, probablemente el tránsito colónico es muy rápido, entonces no logra absorber el líquido adecuadamente, entonces te va a salir diarrea. Todo lo contrario sucede en el patrón estreñimiento, que son pacientes que, quieras o no, las contracciones pues vuelven más lento el tránsito colónico, y como le absorbe más líquido, lógicamente las heces van a salir más duras. Entonces son los pacientes con estreñimiento. Hay otros que alternan estreñimiento con diarrea. Además del colon irritable, ¿qué otras enfermedades pueden aparecer en los intestinos? En el intestino, por lo general, son síndromes de la mala absorción los que vemos principalmente. Hay una condición que se ve, de hecho se considera una condición que se da con mucha frecuencia, solo que está subdiagnosticada, es la enfermedad celíaca. Que de hecho ahora pues mucha gente ya lo toma en cuenta. De hecho ya te menciona en la consulta, doctor, y no tendrá nada que ver con el gluten. Y son aquellos pacientes que tienen intolerancia a las harinas. Entonces estos pacientes tienen problemas de absorción de las harinas, y eso básicamente se da en el intestino delgado. Y es por un daño en el tejido, en el epitelio, que se encarga de la absorción de los nutrientes. Otro caso podría ser también los pacientes con intolerancia a la lactosa.
La intolerancia a la lactosa es una condición que se te da en el intestino delgado. Entonces ahí es que genera una diarrea osmótica. Por eso el paciente con problemas para la lactosa, la diarrea osmótica es aquella que el contenido del líquido en el intestino condiciona la secreción de líquidos hacia la luz. Entonces aumenta el volumen porque no se absorbe la lactosa. Entonces son condiciones que están asociadas, como ya le mencioné, pues con principalmente síndromes de la mala absorción. O sea, pudiéramos decir entonces que la gran mayoría de los problemas que pudiéramos tener a nivel intestinal vienen de lo que comemos. Sí, no exactamente, porque ahora también existen las condiciones de las intolerancias o intoxicaciones. Las intoxicaciones podrían haber, vaya, la enfermedad celíaca tiene un componente hereditario. Ajá. O sea, hay un componente hereditario y un componente psicosocial que detona la enfermedad en el paciente en el transcurso de su vida. Pero otra condición podría ser el parasitismo. El parasitismo es intestinal, te puede dar intestino y en el colon. Entonces, estos pacientes por eso es que se manifiestan con diarrea, porque hay inflamación en el intestino. Y eso es una reacción, una respuesta a la inflamación va a ser la diarrea. Entonces, ahí se manifiesta como diarrea. Por lo general, los pacientes que nosotros tenemos que investigar, como gastroenterólogos, hacemos énfasis en investigar intestino delgado, son aquellos pacientes que presentan cuadros de diarreas crónicas con síndromes de la mala absorción. Entonces eso lo puedes ver a través de los análisis de laboratorio. También tiene mucho que ver el estrés en esto. El estrés es un detonante, como te menciono, la patología que vemos con más frecuencia y que la padece probablemente el 20% de la población, 15-20% de la población, es el síndrome de intestino irritable, el síndrome de colon irritable. Este es un componente tanto de intestino como de colon. Y tiene que ver también con ¿cómo se llama? La genética aquí. Hay genética de por medio, hay factores psicosociales que te van a hacer que se desarrolle la enfermedad y se manifieste el problema. Y el problema, cuando decimos factores psicosociales, ¿a qué nos referimos? Es el estrés. En tu caso, el que mencionas, el estrés. Porque el estrés lo que genera es liberación de sustancias de tu organismo que van a tener alguna influencia o algún efecto sobre la motilidad intestinal. Y eso se manifiesta ya sea en diarrea, en estreñimiento. Entonces, de alguna manera, los problemas de colon irritable, el detonante, a mi criterio muy personal, el detonante de las crisis es el estrés. La comida lo que te genera son síntomas. ¿Vale? Tú comes algo que te cae pesado, lo que va a hacer el organismo es tratar de eliminarlo por la misma reacción que genera. Pero por lo general van a ser síntomas autolimitados. No va a ser un paciente que te va a pasar con una semana con diarrea. Y ahí hay que irle buscando otra cosa. Podrían ser parásitos, podrían ser otras condiciones. Naturalmente, para nosotros considerar un problema de malabsorción, tenemos que tener pacientes crónicos. No vamos a pensar en un paciente de una diarrea de una semana en que sea un síndrome de la malabsorción, ¿verdad? Sino que son pacientes que ya son más crónicos, ya los vas investigando y ves que el paciente no te responde a los tratamientos, persiste, hay pérdida de peso, hay anemia, hay condiciones en los exámenes porque te están hablando de que como que la absorción se ve defectuosa. ¿El sobrepeso tiene algo que ver en todo esto? No directamente, el sobrepeso sí podríamos considerarlo porque se dice que el paciente con sobrepeso es un paciente desnutrido de alguna manera, pues lo único que con exceso de peso. Entonces probablemente sus hábitos alimenticios no son los más sanos. Entonces de esa manera el sobrepeso pues sí va a tener influencia sobre el problema. Pero más va a ser por el tipo de alimentación y la forma de alimentación más que por el sobrepeso como tal. ¿Los malestares intestinales afectan más a hombres o a mujeres? ¿O es por igual? Que eso no hay, estadísticamente que yo haya encontrado algo, no hay una predilección, así como lo vemos malestares gastrointestinales. El colon irritable sí, es una patología más frecuente en las mujeres. Es una patología que no la ves muy frecuente. Ahora ya se considera una patología del adulto, del niño. Antes no se consideraba una patología del niño, ahora está descrita como una patología del niño. Empieza desde los 9 años, puedes tener niños ya con colon irritable. Y son niños, por lo ya si tú los empezás, yo no tengo mucho contacto con eso porque veo adultos por mi especialidad. Pero cuando he tenido la oportunidad de ver niños, he observado que siempre hay un detonante, ponerle en la escuela. El colegio, tienen exámenes, tienen alguna condición, cuando tienen problemas de adaptación en los colegios, se puede manifestar el problema. Y el niño pues es un niño que se va a ver renuente a ir al colegio.
hábitos saludables que deberíamos tener para cuidar nuestros intestinos. Mira, lo recomendable, un buen hábito, los buenos hábitos generales de una alimentación sana es una dieta balanceada. La dieta balanceada, tus carbohidratos, tus carnes, tus verduras, o sea, esa es una dieta balanceada. Perdón. La otra condición es hacer tus tiempos de comida a la hora, ingesta de líquidos, ejercicio. Todas esas son condiciones que te van a predisponer un buen hábito, un buen funcionamiento digestivo. De hecho, tú ves incluso el yoga. El yoga, yo he observado pacientes que cuando hacen yoga, ves el cambio. O sea, son pacientes que estaban tal vez sujetos a medicación y ya no necesitan el medicamento. O pacientes que ellos mismos te dicen, mire doctor, antes que yo hacía, con esto de la pandemia, que ha habido mucha restricción en cuanto a la libertad de movilidad, muchos pacientes te dicen, mire doctor, yo antes que hacía ejercicio, todos los días iba al gimnasio, yo no tenía mayores problemas y ahora me estriño. Entonces te das cuenta pues que el ejercicio tiene mucho que ver con un buen funcionamiento digestivo. Desde el punto de vista que estamos hablando que el intestino tiene tantas neuronas y tiene tantas particularidades de conexión con el sistema nervioso, no nos extrañaría entonces que haya que el estrés, los episodios de ansiedad y todo eso afecten. Mira, yo le veo no tanto en ese sentido, sino que yo lo veo desde el punto de vista, ¿verdad? Tú cuando tienes una condición, una situación de estrés, hay liberación en tu organismo de sustancias que funcionan como mediadores para defenderte. Ese es básicamente, yo considero que el estrés es una reacción adaptativa de defensa del organismo. Entonces, ¿qué sucede? Vaya, entre estas sustancias se libera adrenalina, noradrenalina. Estas sustancias tienen efectos sobre, nosotros lo vemos más que todo en la parte cardíaca, porque te aumentan la tensión arterial, te dan palpitaciones, el golpeteo, las manos secas, las manos húmedas, el temblor de las manos. Todo eso es consecuencia de la liberación de adrenalina. Vaya, caso de personas que en situaciones de estrés se saltaron un muro que después llegan a ver y cómo se lo subieron, a saber. Eso es la energía que te produce el estrés para defenderte. Esa misma adrenalina tiene efecto sobre el aparato digestivo, entonces te altera la función digestiva. Entonces ahí viene la consecuencia en sí, pensaría yo, de las manifestaciones que va a tener en el aparato digestivo ese tipo de sustancias que liberas como mecanismos de defensa. Ok, 11:22 minutos, usted está disfrutando de Clínica 973 en este 24 de febrero. Hoy comienza el silencio electoral para aquellos que estaban hablando de estrés y ansiedades. Hoy comienza el silencio electoral rumbo para este domingo 28. Nos vamos a ir a la pausa comercial, ¿verdad? No sin antes dejar la pregunta pendiente de cómo podemos detectar que algo no anda bien con nuestros intestinos. Cuando regresemos. Pongamos pausa un momento. Clínica 973 regresa en unos instantes. En Corazón 973 seguimos conociendo de nuestra salud. Clínica 973 está de regreso. Ok, llegamos a las 11:27 minutos, 11:27 minutos, 24 de febrero, como le decía, y las maneras de comunicarse con nosotros, ¿cuáles son? 2283-2155, que es nuestro número de teléfono, y el 7225-0599, que es nuestro WhatsApp. Asimismo, estamos en vivo a través de la fanpage de Radio Corazón 973 con transmisión de este programa para que usted pues lo pueda ver, lo pueda compartir y lo pueda reproducir en el momento que le sea más conveniente. Con nosotros el doctor Rodolfo Ortiz, quien es gastroenterólogo, y platicamos sobre malestares intestinales. Doctor, ¿cómo podemos contactarle? Sería de pedir con cita en mi clínica, que los números son 2263-1183 y 2510-7696. Ahí cualquier duda, cualquier cosa, pues estamos a la orden. ¿En redes sociales estaremos? No, solo el teléfono de la clínica. Solo ahorita, los teléfonos. Ajá. ¿Cuáles eran los teléfonos? 2263-1183 y el 2510
7696. Síganos en Instagram, estamos como Clínica 973, así como también estamos en YouTube como Clínica 973. ¿Tiene alguna duda? ¿Tiene alguna consulta? Puede hacerla a través del 2283-2155 o a través del 72250599. Este es el momento, pues, si usted tiene algún malestar, si algún familiar suyo tiene algún malestar, pues este es el instante para poder consultar. Habíamos dejado la pregunta de cómo podemos detectar si algo no está bien en nuestros intestinos. El caso es, yo creo que aquí lo conveniente es, si el paciente o la persona tiene o desarrolla síntomas persistentes, entonces es un signo de alarma de que algo puede estar pasando. En el caso, pues, yo siempre recomiendo, pues, evitar automedicarse. Mucha gente, pues, va a la intestomicina sin hacer ofensa a nadie, pero es algo de mucho uso y increíble que mucha gente lo ocupa, pues, para taparse. Y en realidad la diarrea es un mecanismo de defensa. Es como que el ejemplo que les pongo es como que te agarren de los brazos y te golpeen, le quitas los mecanismos de defensa al organismo. Entonces uno tiene que procurar tratar de controlar el problema en forma más fisiológica y muchas veces evitar que se complique, pero naturalmente tapando no vas a evitar ningún problema. Por el contrario, puedes enmascarar algo. Entonces el ojo es síntomas persistentes y continuos. Cuando, o sea, podemos tener molestias, malestares. Bueno, molestia podría ser dolores, llenura, distensión abdominal. Una comida te puede generar alguna molestia. De hecho, por lo general la gente ya sabe incluso qué es lo que le cae mal. Pero ya si tú observas que mucho alimento más te está molestando, que todos los alimentos te molestan, que hay dolor que no tenías antes, que el dolor es progresivo y aumenta de intensidad y se vuelve constante, que desarrollas en este caso los síntomas gastrointestinales que hay que volarle ojo es la diarrea. Si tienes una diarrea crónica persistente, entonces son signos que te está avisando el organismo que algo pasa. Entonces no es quedarse pues con que me voy a tomar una pastilla para taparme, porque en realidad pues no estoy corrigiendo, estoy probablemente incluso empeorando las cosas. Lo mejor es ir al doctor. Lo mejor es consultar ya cuando los síntomas se vuelven persistentes. Nos consultan a través de redes sociales. ¿Comer alimentos picantes con frecuencia puede generar alguna irritación o enfermedad grave en los intestinos? Yo creería que no. Naturalmente todo es con moderación. O sea, si tú consumís, depende de la forma en que lo hagas. Porque si me decís que yo me como una raja de chile jalapeño y solo la mastico y me la paso con agua, pues lógicamente eso te va a irritar. Pero si tú consumís el chile en compañía de los alimentos, pues yo no creería que vaya a generarte mayor problema. Naturalmente, si no existe una condición de base. Porque si tú tenés tenés una úlcera ya de base y consumís chile, pues lógicamente la vas a empeorar probablemente. Ese sería el mismo caso que tengas un raspón y le pongas limón. O sea, lo más probable, lo que va a suceder es que te va a arder, ¿verdad? Por el mismo efecto del limón como irritante. Sería el mismo caso que sucedería en el estómago. ¿En los intestinos podemos tener úlceras? En los intestinos sí pueden desarrollarse úlceras. Hay patologías, las enfermedades de Crohn, las colitis ulcerativas son enfermedades que te pueden desarrollar úlceras en el intestino. Ok. Háblame un poquito acerca de la flora intestinal. La flora intestinal, parte de la microbiota es lo que conocemos como flora intestinal, que es una gran cantidad de bacterias, son millones de bacterias que tenemos en el intestino. Esto principalmente se da en el intestino grueso, en el colon. Sin embargo, si tú cuantificas la flora bacteriana en sentido ascendente en el intestino delgado, la flora bacteriana es mayor en el colon. La cantidad de bacterias es mucho mayor en el colon. Y esta va disminuyendo en la medida que va ascendiendo en el intestino delgado. En el ileón es un poquito menor, en el yeyuno ya va a ser ausente y hay áreas pues que básicamente son estériles. Entonces la bacteria tiene su función. Entonces de hecho por eso a veces tomar laxantes es contraproducente. ¿Por qué? Porque lo que está generando es alteraciones en esa flora. Hay un equilibrio normalmente en la flora intestinal que es lo que te permite una función adecuada, complementaria a la parte de motilidad y de absorción de los órganos. Es la flora la que te va a ayudar. Hay ciertas sustancias o vitaminas que se absorben por medio de
de la flora intestinal. Entonces tenés que tener una flora intestinal equilibrada y estable en el colon para que haya una función adecuada. ¿Cómo logramos esa flora intestinal estable y equilibrada? Por lo general la flora la adquirís desde el momento del nacimiento. De hecho, uno de los beneficios, ponerle del parto vaginal, es que se dice que en el momento del parto vaginal se recomienda el parto vaginal a la cesárea, porque ya en ese momento del parto ya el niño ya empieza a desarrollar su flora. Estamos hablando de minutos de nacido. Naturalmente esa flora va a irse estabilizando y colonizando en la medida de que va pasando la edad. En realidad, que tengas que tomar algún medicamento para mantener esa flora, pues yo en lo personal pues no considero que sea necesario. Naturalmente parte es tu alimentación adecuada. De hecho, vaya otro elemento, a veces la gente muy quisquillosa con sus hijos, que no toques aquí, que no toques allá, porque todo eso te permite que el niño su organismo genere defensas contra bacterias y es parte de la flora. Entonces tú tenés que tener naturalmente los cuidados con tus hijos, pero tampoco sin ser muy restrictivos y sobreprotectores, porque a la larga pues puedes afectar. Y las funciones, yo hace poco recibí un curso de flora intestinal y sumamente interesante, que te mencionan que incluso hasta la parte neurológica, la flora intestinal tiene mucho que ver en una serie de aspectos que uno no creería que tiene algún efecto sobre esto. ¿Cómo atentamos contra esa flora? Y esa es la forma pero el caso podría ser el uso de laxantes. Mucha gente se automedica con laxantes y el error es que la gente tiene el concepto de que usar laxantes, yo lo que quiero es ir al baño. Entonces cuando le decís, ¿y cómo va? Me da diarrea. Pero en realidad pues la función del laxante no es provocarle diarrea, porque lo que hemos hecho es un paciente que estaba estreñido, lo llevamos a la diarrea, nos fuimos al otro extremo del problema. Entonces en realidad no estamos resolviendo nada más que empeorando lo que estamos haciendo, alterando la flora, porque ese efecto de barrido que hace la diarrea pues te va a alterar la flora. Y eso lo puedes tú evidenciar en un examen de heces que te reportan levaduras. La levadura es el hongo, y el hongo, todos tenemos hongo en el organismo, desde la boca hasta el ano. Lo único que el hongo en la escala jerárquica de las bacterias, pues no la evidencias, porque está controlada, por las otras bacterias. Cuando te sale mucho, el hongo es un oportunista, entonces cuando se altera la flora, el hongo se dispara. Entonces es lo que tú, pues en lo general, tendemos a ver levaduras en los generales de heces. Eso lo único que te traduce es que ha habido alteraciones en la flora. Entonces no vas a matar el hongo, sino que ahí restablecer la flora para que vuelva a estabilizarse toda la microbiota intestinal. Por acá nos preguntan en el WhatsApp, mi sobrino de 18 años padece de eructar muchas veces durante el día. ¿Qué podrá hacer? El eructo hay una cantidad de aire que normalmente mantenemos todos adentro del estómago. Esa cantidad de aire puede aumentar cuando tú tenés aerofagia, es el término médico. Aerofagia es que estás deglutiendo más aire de lo normal. Esto se puede dar en personas que fuman, en personas que fuman, las personas que hablan mucho, que tienen que dar charlas y eso. Por el mismo proceso, pues hay una condición psiquiátrica también, que están tragando aire. Entonces, lógicamente ese aire cuando te llega al estómago, normalmente el esfínter esofágico inferior lo mantiene adentro del estómago. Entonces hay pacientes que ese esfínter ya no funciona, entonces impide que el gas se quede en el estómago, entonces está saliendo. Eso puede ser el eructo. Entonces muchas veces yo investigo estos pacientes, el problema no es tanto el eructo, la mayoría de pacientes que consultan son por problemas de mal aliento. Entonces son pacientes que está saliendo todo el gas que tienen adentro del estómago. Lógicamente ese gas es producto también de la fermentación de los alimentos, y eso es lo que da el mal olor. Entonces, por lo general, el motivo de consulta principal no es tanto el eructo, es más el mal aliento. Naturalmente vienen amarrados uno con otro. Entonces en estos pacientes hay que investigar a ver si no tienen algún defecto en el esfínter esofágico inferior que esté predisponiendo que el gas salga. Sin embargo, podrías también tener problemas de colon, que el colon, cuando se distiende, comprime el estómago, aumenta la presión adentro del estómago, y eso te va a provocar que esté saliendo el gas. Podría ser otra condición que a veces no se toma en cuenta y que puede ser causa de los eructos.
Van yéndonos al otro extremo. ¿Qué pudiera ser causante de flatulencia excesiva? La flatulencia por lo general tiene que ver con la alimentación. El primer elemento de la flatulencia es la alimentación. De hecho, otra condición, hay alimentos que te van a formar más gas de lo normal. Vaya, para el caso de los frijoles, que es bien conocido de mucha gente. También la flora intestinal tiene que ver, en este caso la flora intestinal tiene que ver con el gas, porque existe una condición que se llama síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, que en este caso pues ese equilibrio de la flora intestinal se pierde y hay un sobrecrecimiento de ciertas bacterias que muchas veces son las que te forman gas. Esas bacterias te están, a partir de lo que tú comes, están formando más gas de lo normal. Entonces te pueden generar flatulencia. Y por lo general la flatulencia fétida tiende a ser el olor más fuerte de lo habitual. Entonces por lo general tiene que ver con dieta, puede tener que ver con trastornos en el colon, en la función del colon, puede tener que ver con problemas de mala absorción, vaya, para el caso de los intolerantes a la lactosa. Pacientes con problemas de celíacos tienden también a desarrollar cierto problema de gases. Entonces son varias condiciones pues que te pueden a la postre, tanto intestinales como de colon, pues condicionar el desarrollo de la flatulencia. Ahí estamos entonces, 11:40 minutos. 11:40 minutos ya tenemos una pregunta que nos dice así. Me da muchas agruras con todo lo que como, aún con el agua. La vamos a responder cuando vengamos de los comerciales. Pongamos pausa un momento. Clínica 973 regresa en unos instantes. En Corazón 973 seguimos conociendo de nuestra salud. Clínica 973 está de regreso. 11:47 minutos ya, 11:47 minutos, ¿verdad? Continuamos con el programa del día de hoy de Clínica 973, en el cual estamos platicando sobre pues los malestares intestinales con el doctor Rodolfo Ortiz, quien es gastroenterólogo, ¿verdad? Hace un ratito pues nos habían hecho una pregunta, nos consultaban sobre, mire, a mí me da mucha agrura, incluso cuando tomo agua, ¿a qué pudiera deberse? Esa es la condición, la conocemos como reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico es una situación que, de hecho, pues, tú puedes tener un reflujo, hay reflujo fisiológico, que es el reflujo normal como mecanismo de descompresión del estómago, en el cual intervienen varios mecanismos, que es la contracción del esófago, la contracción del esfínter esofágico inferior y el vaciamiento del estómago. Cuando cualquiera de estos factores se altera, lógicamente se puede manifestar el reflujo. En este caso, pues, la paciente esta lo que tiene es un reflujo patológico, ¿va? Porque el síntoma es un síntoma recurrente. Eso es por un lado. Entonces, aquí lo que hacemos, pues, damos tratamiento por un periodo de tiempo. Ya si el paciente, el síntoma es un síntoma ya viejo, recurrente, y podría ser conveniente hacer una endoscopía para determinar si existe alguna condición que esté predisponiendo al reflujo como causa principal, y la otra pues también para determinar si ha habido algún daño del esófago consecuencia del reflujo, porque el tratamiento del reflujo que vas a llevar puede ser de 10 a 4 semanas, incluso hasta 12 semanas, y va a depender del grado de lesión que tengas en el esófago. Doctor, ¿cómo podemos contactarle? Yo, la atención es en mi clínica, llamar al 2263-1183 o al 2510-7696 para concertar cita. Yo estoy aquí una cuadra arriba del Hospital Diagnóstico Escalón en Clínicas La Loma, y solo atiendo por cita, entonces tienen que programar la fecha y la hora de la consulta. Ahí estamos entonces. Una consulta más a través de nuestro WhatsApp. Yo padezco del colon y me da un dolor abajo del estómago. ¿Qué pudiera ser? Eso, en estos casos, el paciente que padece de colon, por lo general, de hecho, se dice que el 20% de los pacientes con problemas de colon siempre se presentan con síntomas digestivos altos, que pueden ser de reflujo, pueden ser de ardor o pueden ser de llenura. Por lo general se presentan estas molestias a nivel de la boca del estómago que conocemos. Entonces, en la localización que la señora describe o la paciente describe, yo pensaría que probablemente sea el colon transverso. Entonces aquí es importante
investigar en relación al hábito defecatorio, porque el paciente con problemas de colon va a tener problemas para defecar. Si el paciente no tiene problemas para defecar, pues yo más me apoyaría en que es probablemente un síndrome dispéptico. Podría ser alguna patología del estómago o patología intestinal, que todo va a depender de la sintomatología que pueda tener, ¿verdad? Porque el dolor es parte del componente. Por lo general, los otros síntomas son distensión abdominal y alteraciones en la defecación, ya sea la diarrea o se estreñen. ¿Qué pasa en los intestinos cuando estamos estreñidos? Es que el estreñimiento, como ya mencionamos, el estreñimiento más básico tiene que ver principalmente con la función del colon. Porque de hecho, pues, como ya mencionamos, la función del colon es darle consistencia a las heces. Entonces, el paciente con problemas de colon, por lo general, tiende a tener estreñimiento o diarrea o alternancia. La mayoría de mujeres desarrollan estreñimiento. Y el estreñimiento, básicamente, lo que sucede es que los patrones de contracción del colon se han perdido. Entonces, el tiempo de estancia de la materia fecal en el colon es más de lo normal. Entonces, al estar más tiempo, el colon absorbe más líquido y, lógicamente, pues el resultado va a ser ese duras con dificultad. La última pregunta, ya prácticamente finalizando el programa del día de hoy, dice: ¿cómo evitar o medicar el hecho de que al comer se produzca distensión abdominal? Sufro de ese padecimiento, ¿a qué se podría deber y qué recomendaciones me podría dar? Lo primero es la dieta. O sea, básicamente lo primero que yo diría con esta persona es darle las recomendaciones en base a la dieta, ¿verdad? Evitar ciertos alimentos que tienden a generar más gas de lo habitual. Uno, tener cuidado también con los lácteos, porque podría ser que también cuando consumen lácteos genere gases, mucho ruido intestinal o flatulencia, significa que es intolerante a la lactosa. La otra cosa con relación a la dieta, yo lo que recomendaría es eviten las hojas verdes, todo lo que es lechuga, coliflor, brócoli, repollo, rábano, el frijol, la lenteja y el ejote, que son los alimentos que tienden a generar más gas. De ahí, por el otro lado, eso es en cuanto a las recomendaciones en cuanto a sus hábitos alimenticios. Sin embargo, había que ver si existe algún otro síntoma, porque la distensión puede ser parte de un complejo, de un contexto de sintomatología. Y yo la otra de sintomatología que creería que hay que investigar en este caso, pues es si hay dolor, que es importante. Si la distensión es alta o baja, si es arriba del ombligo o es difusa en todo el abdomen. Y la otra condición es si tiene problemas para defecar, porque muchas veces el 80% de los pacientes van a tener problemas. Entonces, eso bien nos orienta a que el problema más bien es del colon. Entonces hay que mejorar la función mejorando la defecación, ya sea según sea el caso, si es diarrea o es estreñimiento. La medicación que vamos a dar va a depender de eso. Ahí estamos entonces, 11:53 minutos, 11:53. El día de hoy hemos estado hablando sobre malestares intestinales, ¿verdad? Nos ha acompañado el doctor Rodolfo Ortiz, quien es gastroenterólogo, a quien le damos las gracias por habernos regalado parte de su tiempo en esta mañana de 24 de febrero, en la cual pues nos dirigimos ya hacia la vitrina de esta ocasión. La información es poder y gracias a esta información puedes aprender a cuidar aún más tu salud y la de los tuyos en la vitrina de Clínica 973. Las investigaciones realizadas durante las últimas 2 décadas han puesto de manifiesto que la salud del intestino es fundamental para la salud en general y que un intestino poco saludable contribuye a una amplia gama de enfermedades, incluyendo la diabetes, la obesidad, la artritis reumatoide, el trastorno del espectro del autismo, la depresión y el síndrome de fatiga crónica. Por eso debes de evitar todo aquello que cause inflamación intestinal, como medicamentos del tipo antibióticos o antiinflamatorios, dietas ricas en hidratos de carbono refinados, azúcar y alimentos procesados, las dietas bajas en fibras fermentables, toxinas dietéticas como los aceites de semillas de trigo o el estrés crónico. De esta manera estarás protegiendo tus intestinos. Hasta acá llegamos esta mañana pues de 24 de febrero con esta edición de Clínica 973. Doctor, muchas gracias. Gracias a usted también, gracias al señor Freddy Serrano por esa oportuna operación, ¿verdad? A través de
de Clínica 973, asimismo al señor Mateo Mancilla en cuanto a la producción, y quien se despide de ustedes deseándoles una feliz tarde, Héctor Mancilla. No se despegue del 97.3 de Radio Corazón, que viene con mucha buena música. Por hoy, la cita ha terminado. Te esperamos en nuestra próxima edición de Clínica 973. Recuerda escucharnos de 11 a 12 del mediodía, los lunes, miércoles y viernes.